Hechos capítulo 2. A los que nos acompañan esta tarde, bienvenidos. Yo espero que tengan una buena tarde y que reciban la palabra del Señor para ustedes. Hechos capítulo 2. Después de un gran evento, después del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a través del profeta Joel, y en alguna ocasión les dije a ustedes que inclusive el viejo anhelo de Dios de hacer una nación de reyes y sacerdotes empieza a cristalizarse cuando 120 personas fueron investidas con el poder de lo alto. Eso parece una cuestión muy sencilla. La gente quisiera llegar a la congregación, estar en un evento como este y que Dios se bajara y los bendijese, sanara los cuerpos, liberara las almas, los llenase del Espíritu Santo y vivir vidas pues transformadas, sobrenaturales y ver la gloria de Dios, pero aquí, ya, en 2x3. Vivimos en la época de los microondas, de las microondas de comunicación, donde ahorita en punto 18 segundos estamos en China, a través de la televisión, a través de la carretera de la información, estamos en Japón, estamos en muchos lados, y quisiéramos que el evangelio fuese así, pero la verdad es que el evangelio no es así. Y no por el evangelio mismo y no por Dios mismo, sino que nosotros tenemos que pasar un proceso de desprendimiento, de desarraigo de nuestra vida pecaminosa. Y obviamente que el problema grande que tiene la iglesia hoy, como la tenían los judíos en el tiempo pasado, es que hemos vivido una vida confortable sin arrepentimiento. A ver, digan conmigo, una de ustedes hemos vivido una vida confortable y sin arrepentimiento. No digo que toda la gente, porque hay quienes han tenido su proceso de arrepentimiento, su encuentro personal con el Señor, y obviamente esas personas son personas que se distinguen en las congregaciones. Pero si ustedes checan bien, no son muchos los que en medio de problemas, circunstancias y ventarrones ellos siguen adelante y parece que no lo desanima nada. Pero son contados. Ustedes que me están escuchando saben que eso es verdad. Y que los pastores o líderes de las congregaciones andan corriendo tras unos y tras otros para animarlos que vengan a las reuniones, y la gente tiene una actitud como de que, pues sí, hermano, en estos días voy, como si fuera una cuestión de hacerle un favor al evangelio, un favor al ministro, de ir a oírle. Y bueno, visto desde la perspectiva de ellos, así es. Es más, tenemos el viejo proverbio de los evangélicos: si Dios me da licencia. Que yo tengo 38 años, casi 39 en el evangelio, y nunca he sabido dónde está el departamento de licencias para el culto. Honestamente, nunca he encontrado. Bueno, será que no he investigado, porque yo simplemente, cuando el Señor me salvó, empecé el culto y no pregunté si se necesitaba licencia. Hasta la fecha, yo no he preguntado si se necesita o no, yo me vengo. Algunos dirán, pues es que usted es pastor. Sí, pero no siempre fui pastor. Algún tiempo fui congregante, algún tiempo fui tropa igual que ustedes, algún tiempo eran los que andaba detrás de los que predicaban, de los que ayunaban, de los que iban a las vigilias de oración, de los que se levantaban a las 4 de la mañana para ir a tiempos de oración por allá al monte, a los que iban a tiempos de ayuno personal, y yo andaba ahí en la bola. Nadie me dijo necesitas licencia, ni yo pregunté si necesitaba, simplemente me les pegué. Tenemos un zumbidito en las bocinas, pueden checar eso, Isaí, o escucho un ruido en las bocinas, o ustedes no lo oyen. Entonces, el asunto es que encontramos nosotros hoy en día
los ministros y los grupos y toda la gente andamos haciendo casi como un espectáculo que atraiga. Escucha eso, como un qué, espectáculo que atraiga. Procuramos poner luces y hacer cuanta cosa para que la gente venga a nuestras reuniones. Y cuando yo leo las escrituras y cuando encuentro el mover de Dios en diferentes etapas, no había ninguna cosa extraordinaria que la gente hiciese. Simplemente lo que hacían era, número uno, predicar el evangelio y llevar a la gente al terreno de la confrontación de su realidad, de su pecaminosidad, de su propia necesidad de Dios, porque no es Dios el que nos necesita. Digan conmigo, Dios no me necesita, yo lo necesito a Él. Realmente Él es el que salva, realmente Él es el que justifica, realmente Él es el que nos beneficia. Nosotros a Él no le beneficiamos en nada. Él es Dios antes de mí, después de mí y a pesar de mí. ¿Estamos de acuerdo en eso? No necesita que yo lo promueva. Si yo lo promuevo, Él es Dios. Y si no lo promuevo, Él es Dios. Y Él es el omnipotente, el omnisciente, el santo, el omnipresente. Él es el todopoderoso. Entonces Israel tuvo altibajos, tuvo tiempos difíciles, tuvo tiempos en que buscaron a Dios, tuvieron tiempos en que se alejaron de Dios. Y cuando se alejaron de Dios, vinieron los profetas, los confrontaron y les dijeron su pecado, el pecado más grande o el rompimiento, lo que crea el rompimiento con Dios. Bueno, lo vemos cuando Israel anduvo en el desierto, se rompía la relación con Dios porque hablaban mal de su profeta, por ejemplo. ¿Oyó por qué se rompía la relación con Dios? Porque hablaban mal de su profeta. Se rompía la relación, Dios ya no trataba con ellos. Una noche se pusieron a murmurar y Dios dijo, ¿sabes qué? Esta gente no entra a mi tierra. Y 40 años duró enojado con ellos y dijo, pueblo es que, dijo, divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, hasta que venían los profetas y los conminaban al arrepentimiento. Y el arrepentimiento te lleva a un sentimiento de culpabilidad, a un sentimiento de vacío donde tú sientes que le has fallado a Dios. Y ese es un problema que tenemos hoy en la iglesia misma. A la gente no le gusta sentirse mal. A la gente le gusta sentirse bien. Entonces tenemos un evangelio para carnales, un evangelio donde los complacemos, un evangelio donde les hablamos bonito, un evangelio donde les palmeamos la espaldita y nos decimos, no hombre, Dios es amor y Dios te ama y todo el rollo. Y bueno, yo siempre procuro hasta en son de guasa y en son de sarcasmo leerles escrituras donde Dios barrió pueblos enteros, donde Dios destruyó de su propio pueblo un montonón de gente. Y luego les digo, y Dios es amor, ¿verdad que sí? Abrió la tierra y se tragó a Coré, Datán, Abiram y On y 20 y tantas mil gentes en un ratito, y hasta los burros se fueron en la bola y todo, ¿verdad? Y entonces encontramos que Dios es, pues eso no pensarían los parientes de Coré, eso no pensarían los parientes de Datán, ni de Abiram, ni de On, ni de ninguno de ellos, ¿verdad? Que no habían pensado, qué duro es Dios. ¿Sí pensar en eso? La noche en que bajó Moisés del monte y se encontró con un pueblo idólatra, sacrificando a Baal ahí en el desierto, y Aarón el sumo sacerdote con el efod, con la vestimenta sacerdotal, diciéndole al pueblo, aquí Jehová, este es el que lo sacó de Egipto. Dios estaba enrabiado en el monte, porque su sacerdote, casi como decir su mismo servidor aquí, el ministro principal de la congregación, diciéndoles a ustedes, miren, este mono que está aquí es el Dios que lo salva. Pobre Aarón, marcó su sentencia. A un buen día Dios le dijo a Moisés, tomas a Aarón y lo llevas del otro del monte y lo desnudas. Me le quitas la dignidad. No va a ser más sacerdote mío, conservaré mi pacto con su familia, pero él no será sacerdote. ¿Qué pensaría Aarón cuando le empezaron a quitar las vestimentas? No era cualquier cosa, él era el sumo sacerdote de Jehová, se vestía mejor que ni Moisés.
Moisés seguía oliendo igual que siempre, pero Aarón usaba el perfume sagrado, el aceite de la unción, que era un perfume único para el sumo sacerdote. Sin embargo, un día Dios decidió quitar la dignidad porque aquel hombre no guardó el buen don del ministerio y hizo una amalgamación, un sincretismo espiritual, mezclando lo divino con lo profano. ¿Todo por qué? Por seguirle la corriente a la gente. Los ministros, perdonen ustedes, somos representantes de Dios para con ustedes, y a veces a los hermanos, a la gente no le gusta lo que Dios dice a través del ministro, pero uno tiene que decir las cosas aunque se rasgue el alma uno mismo, porque hay palabra de Dios que te rompen pedazos a ti mismo. Entonces, el arrepentimiento es un terreno donde llegas al alma, donde llegas, el arrepentimiento que es según Dios produce vida, dice el apóstol Pablo. Y ahora tenemos nosotros el derramamiento del Espíritu Santo. No fue una cuestión de casualidad, era un cumplimiento, pero no fue sobre cualquier gente. Esos hombres eran 120 personas, hombres y mujeres, que habían estado por lo menos 10 días, por lo menos 10 días, metidos en oración, en meditación, seguramente haciendo un análisis introspectivo de sus vidas, corrigiendo y pidiéndole perdón a Dios, hasta que cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos unánimes, juntos y estando ellos sentados, de repente entró un viento recio que llenó aquella casa y todos empezaron a hablar en otras lenguas, pero no era cualquier gente, era gente que había tenido un encuentro personal con Cristo, que habían tenido un proceso de arrepentimiento, porque para poderte encontrar tú con el Señor deberás de arrepentirte primero. No es cuestión de acepta al Señor, de acepta a Cristo como Señor y Salvador. Escucha esta barbaridad que te voy a decir, porque es una barbaridad para muchos de ustedes. La iglesia evangélica ha corrido con esa ideología. Acepta a Cristo como Señor y Salvador y se nos hace bíblico. Pero cuando tú buscas en la Biblia esa expresión, no la hallas. Escucha eso que dije, no la encuentras. En ningún lado dice que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Dicen los predicadores cuando dijeron, ¿qué debemos de hacer? Y le contesta el ministro llamado Pedro, arrepentíos. Varones hermanos, ¿a quiénes les estaba predicando Pedro? A los descendientes de Abraham, a los descendientes de Isaac, a los que leían la Torá o la Biblia, ustedes quieren llamarlo así, todos los días, a los que iban a las oraciones, pero habiendo tenido el verbo de vida, no lo habían podido percibir, no habían recibido al Cristo de los siglos, al verbo de la eternidad, porque ellos habían estado cegados con sus tradiciones. Y a veces lo que nos ciega es nuestra propia rebeldía y el anteponer nuestra religiosidad a la palabra de Dios. Y de ahí nos vamos desprendiendo de Dios y vamos acumulando pecadillos y pecadotes, errorcitos y errorzotes. Y luego pues la gente nos juzga, pero pues nos juzgan los que menos derecho tienen, porque también son pecadores y a lo mejor igual o peor que nosotros. Y la gente se siente mal porque la gente lo juzga. Usted no se sienta mal porque la gente lo juzga. Siéntase mal porque le ha fallado a Dios, porque usted ha descuidado su relación personal con Dios, porque usted no es la misma persona que era cuando empezó, si es que algún día recibió al Señor Jesucristo en una actitud de arrepentimiento. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice que si le aceptas, sino que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿De dónde viene esa expresión? Entonces, pues búsquenlo por ahí, les voy a dar chance que lo busquen. Viene de la época cuando los inquisidores, la religión imperial, tenía que imponer a Cristo y le decía, acepta a Cristo como Señor y Salvador o te mato. Pues ya si no, la gente, claro que el que fuera, se hincaba y lo recibía, porque era una cuestión de vida o muerte. Los judíos dejaron de ser judíos, hicieron, entre comillas, cristianos. Los brujos dejaron de ser brujos en público y se hicieron, entre comillas, cristianos. Los gitanos dejaron de adivinar la suerte y se pusieron a los pies de la cruz, porque
era una imposición. Aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. La Biblia no lo dice así. La Biblia te manda que primeramente te arrepientas. ¿Pero de qué me arrepiento si yo he vivido bien? ¿De qué me arrepiento si yo soy bueno? Dice la gente. De tu lejanía, de que tú no has vivido en relación con Dios. Y fíjate que el sermón que predica Pedro en Hechos capítulo 2, donde ustedes tienen la cita bíblica, es un sermón para, si usted me permite, un sermón para cristianos. Anótelo ahí, si lo pudiéramos poner en ese contexto, si me permiten ponerlo en ese contexto, porque ya les dije, ¿a quién le estaba predicando Pedro? A los hijos de Abraham, a los hijos de los profetas, a los hijos de los patriarcas, a los depositarios de la ley y las promesas, a ellos, a los que iban a la sinagoga, a los que cargaban sus filacterías y sus flecos se ponían para las oraciones, pero a pesar de tener tanta Biblia, por así decirlo, no habían conocido al Verbo de la eternidad. Y así hay muchas gentes hoy que se llaman cristianas y que conocen la Biblia. Pero una cosa es el conocimiento teórico de la Sagrada Escritura y otra cosa es conocer al Verbo de vida, que te lleva una vida de arrepentimiento y de relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado esa relación personal con Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no vibramos con la presencia del Señor porque no tenemos esa docilidad y esa búsqueda incesante de la presencia de Dios en nuestra vida privada, en nuestro devocional privado? No hablo de los cultos, porque en los cultos ya la gente ni toma tiempo para orar, llegan encarrerados, llegan a que todo esté listo. Quisieran que cuando lleguen ellos, ya la gente esté temblando y todo, para ellos también empezar a temblar. Y decir, sentí al Señor. No, pues olvídate, un culto prefabricado, ni que fuera Nescafé, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos cómo los hombres de la Biblia nos llevan al terreno del arrepentimiento. Es decir, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. Es un acto consciente. Es un acto consciente, donde tú decides actuar a consecuencia del conocimiento que tienes. ¿A causa de qué? Del conocimiento que tienes o que recibes. Decides decir, ¿sabes qué? Yo necesito la relación con Dios. Me he descuidado personalmente, por lo que tú quieras. Y no es que no fuiste a un culto o a dos cultos, no, porque si eso fuera el descuido, pues estaría barato. No, a veces vivimos una vida dividida entre el paganismo y nuestra fe. Una vida donde no tenemos una práctica de relación con Dios. Ya dije, el apóstol Pedro empieza por decirles que ellos habían dejado al Señor. Jesús no es cualquier personaje, el Verbo no es cualquier personaje, es un varón aprobado por Dios. Es aquel del que Dios mismo desde los cielos, por allá en Hebreos capítulo 1, dice que Dios se puso en pie e introdujo el primogénito en el cosmos, en el mundo mismo, y dijo, poniéndose de pie, le mandó a los ángeles y a los querubines y a todos, dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Yo creo que estaban ahí los más altos rangos angelicales y les dijo, adórenle todos. Y todavía volvió a decir, adoren al Hijo para que no se enoje, en la misma escritura de Hebreos 1. Son órdenes específicas. Lo escuchamos testificando por allá en el Jordán, cuando Juan el Bautista, el que había oído al Señor, el que lo había enviado a bautizar, le dijo, aquel sobre quien viere descender el Espíritu Santo en forma corporal y que permanece en él, ese es el Cordero de Dios. Entonces Juan reconoció y supo quién era el Verbo de vida, ¿verdad? Y sí, Juan traía el mensaje de él. ¿Alguien sabe qué mensaje es el mensaje de Juan? Del arrepentimiento. Arrepentidos, les decía. E iban a sus reuniones los fariseos y los saduceos y los sacerdotes. Ellos iban porque querían como que querían quedarse con el público, como que querían hacerse gente bondadosa de fachada, porque Juan tenía una buena reputación, amén de que Juan era descendiente de un sumo sacerdote, era hijo de Zacarías, de la clase de Abías, la octava suerte del octavo sumo sacerdote de Israel.
Entonces usted encuentra que este hombre no era cualquier chicharrón de oreja, era un señorón, pero aparte de eso era un ungido de Dios que se había salido de las casillas o de la práctica de los sacerdotes y empezó a anunciarles que se arrepintiesen. Se le conoce o él mismo proclama la voz que clama en el desierto. La voz que clama. ¿Cómo puede ser un desierto aquello que antes fue un vergel? Donde las flores echaban fruto. Es decir, los patriarcas tenían hijos que estaban en el temor de Dios, donde había una cultura de relación con Dios, donde había una preservación de las cuestiones divinas, donde encuentras tú el templo o el tabernáculo de Moisés, luego encuentras el templo de Salomón o el tabernáculo de David, luego el templo de Salomón, y ahí te vas tú. Siempre hay una escuela. Los mejores profetas de los que hablamos nosotros, ¿qué acaso no son los profetas aquellos que enfrentaron a Israel como Elías? ¿A quién le habló Elías? ¿A los paganos o a los israelitas? A ver, ayúdenme. ¿A quiénes? A los israelitas. Les voy a regalar una joya. Anótenla. Y ustedes que están por las redes, pues anótenla también. Les doy chance que le tijereten con la tijera más grande que puedan. Toda la contaminación que traemos, porque Dios nos sacó de cantera hueca, de tierra contaminada. Dios no creó hombres. El único hombre creado en los cielos fue Adán. De ahí en adelante todos fuimos creados aquí en la tierra. Adán, cuando bajó aquí, cuando lo pusieron en la tierra, lo forraron con una piel que ahora traemos nosotros. Es una prisión que no nos permite la libertad. Somos prisioneros de tiempo y espacio, gracias a esa prisión en la que vivimos. Nosotros somos seres eternos que vivimos en cuerpos temporales. Cuando se sale el ser, el alma, cuando se sale, entonces el cuerpo empieza a descomponerse. ¿Qué es lo que hace que este cuerpo no se descomponga? Si sigue teniendo los mismos componentes después de que sale el espíritu, pues es que lo que hace que haya cohesión entre célula y célula y que hace que funcionen los miembros vitales y que la vida funcione, no te equivoques, no es ni la sangre, no es ni una otra cosa, sino el espíritu de vida que pone el Eterno. Pero ahí en delante Dios crea hombres amasados igual que cualquiera. El nombre Israel, esa es la primicia que les voy a regalar. Israel. Isis, una diosa pagana. Ra, dios egipcio. El eterno. Anótelo. Isis, Ra, el. Traemos 3 secciones nosotros: la carne, las emociones que nos jalan hacia atrás, la tendencia pecaminosa de nuestro cuerpo que tiende a deprimirse, a desanimarse y a buscar lo suyo, a buscar lo temporal y lo que le complace, el confort. Ayer, si no me equivoco, puse una serie de frases ahí en mi muro, no sé si las vieron, me gustaría que las analizaran, las comentaran. Para eso las pongo, no crean que por otra cosa. No es ni para que le den like, es chequenlas, analícenlas y luego coméntenlas. El like, ¿para qué sirve? Parece como que la gente ya no tiene inteligencia de poner un razonamiento. Y luego tienes el área del espíritu, de lo eterno, de lo santo, de lo perfecto. Los otros 2, si ustedes checan, son dioses paganos. ¿Entiende eso? Mientras que este es el perfecto. Bueno, nosotros hemos de trabajar
para despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, la condenación del ayer, de las vidas pasadas que tuvimos, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores y nuestras tendencias a lo malo, porque no me diga usted que porque somos cristianos siempre tendemos a lo bueno. Tenemos desde mal temperamento, tenemos desde malos sentimientos, malas emociones y malos deseos. A veces quisiéramos tragarnos a la gente en un ratito. Buenas tardes. Alaban al Señor. Y nos preguntamos por qué traemos esa mezcla. ¿Por qué traemos esa mezcla? Pero Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad, porque no somos marionetas, tengamos la capacidad de sobreponernos en primera instancia, que tengamos la voluntad de clamar y de reconocer nuestros fallos para arrepentirnos. Y el primer error es que nos desprendemos de Dios, nos alejamos de Dios. ¿Cuál era el error consecuente de Israel? Muy seguido dejaban. Y al alejarte de Dios, no crees que lo haces de una manera abrupta. No, generalmente uno se empieza a alejar de Dios paulatinamente. Uno empieza al pasito a alejarse. Empiezas hasta por dejar de ir al culto. Pero puede ser que estando en el culto ya estés lejos de Dios. Porque cuando eras de los que llegaban temprano, de los que traías tu Biblia, de los que te presentabas delante del Señor y tenías esa pasión, ese ánimo, luego llega el tiempo cuando ya no te importa llegar temprano, te da lo mismo si te sientas en medio o mero atrás. Y luego ya empiezas a tener ciertas actitudes de ver los detalles de la gente, cuando los que te salvaron no fueron sus aciertos de ellos. Lo que te salva es el arrepentirte, el poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y luego ya, muñequito, muñequita, mantenerte en contacto, en relación con Dios. ¿Por qué ni creas que yo voy a andar atrás de ti todos los días? Yo te veo un ratito, yo te veo, y eso nomás te veo, porque algunos ni los saludo, porque no vienen conmigo. Hay mucha gente que como que de adrede me ven, le hacen, pélate, ya viene el hermano Javier. No se acercan. No es que yo sea más grande ni más chiquillo. Quién sabe qué sentirán, qué ñañaras traerán en el alma, y entonces mejor se van, ¿verdad? Entonces es importante que tú sepas que el mensaje del arrepentimiento es un mensaje viejo. Dios llamó a Israel al arrepentimiento desde que se encontró con ellos en Egipto. Él sabía que los sacaba contaminados. Y no crees que Dios no sabe que te salvó a ti contaminado, que traemos generaciones, por lo menos tercera y cuarta generación. Traemos idolatría, brujería, adulterios. Traemos una escuela que, olvídate, aquí nadie puede presumir de nada. Venimos de gentes muy contaminadas. Y luego lo peor, a veces algunos que vienen de nosotros, se supone que ya van mejorcitos, ¿verdad? Porque ya vienen de que sus abuelos eran cristianos y de que nosotros somos cristianos, y ellos nacen en el evangelio, y los huercos tremendos agarran para atrás y quieren arrendarse y quieren probar qué se siente fumar y qué se siente vivir una vida loca. Y no, mi hijo, ya vengo de allá. No, pero yo quiero saber qué se siente yo. Y no falta que tu cónyuge diga, pues como tú ya viviste, déjalo que viva. Pues si eso es vida, entonces ¿para qué nos metimos acá? A ver, díganme, si aquello es vida, entonces ¿para qué andamos aquí? Pues no, que aquí está la vida. Buenas tardes, ya se quedaron mudos. O sea, no hemos oído, y no lo dijo el mismo Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino, hay que caminarlo aunque nos cueste, aunque a veces vamos dejando pedacitos de nosotros, y es normal porque nosotros venimos de una vida de pecado, nos vamos despojando de ese pecado, de esas tendencias, de ese peso y del pecado que nos asedia, para poder correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. No se preocupen, ya voy a empezar a terminar el sermón, voy a empezar a aterrizarlo. Les voy a decir, no se preocupen ustedes, las ovejas. Estos errores y esta contaminación la tienen ministros, los que se llaman ministros, la tienen
músicos, de los que se paran aquí, de los que se dicen levitas, porque levitan a la oración, levitan al ayuno, levitan a todo lo que tenga compromiso. Ellos andan, y muchos de esos que andan tocando de iglesia en iglesia, a veces traen amantes. No, es en serio, si no creen que estoy difamando a nadie. A veces traen una doble vida. A nosotros, por lo menos aquí me conocen de toda la vida, pero se imagina gente que anda de rancho en rancho y en cada puerto un amor. ¿Qué vida pueden transmitir? Muchos de ellos, y no es por los que están aquí visitándonos como muchachos de Joás, no, pero muchos de ellos ni pastor tienen. Escuché lo que dije, ni pastor. No, y dice, no, pues es que ¿para qué queremos pastor? Nos andamos de rancho en rancho, haciendo la obra. Algunos ni siquiera están casados, viven con una mujer que la tienen como en amaciato porque ni siquiera están casados. Pero ¿quién los mete dentro de la horma? Y andan hablándonos del evangelio y nos andan promoviendo que Dios para acá y para allá. La pregunta es, ¿a dónde vamos a parar, mis amados, si no hay un arrepentimiento entre los mismos que se dicen líderes acá enfrente? Esto no debe consolarlos a ustedes, porque el mal de muchos es consuelo de tontos, y nosotros no somos tontos, así que no nos hagamos. Lo que sea de cada quien, hay que corregir cada quien lo suyo. Si yo tengo que arrepentirme, hay que arrepentirme. Si yo me he descuidado en mi relación con Dios, yo tengo que decir, yo me he descuidado. Aquí le predica Pedro a toda la congregación y la gente dice, varones, ¿qué debemos de hacer? Pedro contesta, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Oye, ¿te imaginas a aquellos viejos con las barbas largas y las trenzas aquí cayéndoles de un lado y con los copetes aquí de los flecos de la ley aquí enfrente y los flecos acá en los lados colgándoles pedazos de la ley? Esa misma ley los hacía culpables, pero ellos estaban cegados, no habían entendido, y Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque hay gente que son doctores en las escrituras, pero han olvidado el poder de Dios. ¿Conocen la palabra? ¿Y eso qué? ¿O conocen la escritura? Digo, no conocen la palabra, porque usted puede leer la escritura, pero la palabra de Dios, esa se escucha, y se escucha más allá que con las orejas, se escucha con el corazón, y esa te lleva a un acto de conversión, de arrepentimiento, y no te permite que te salga ni a diestra ni a siniestra. Arrepentíos. ¿Cuánta necesidad hay hoy, hermanos, en la iglesia del Señor? De un verdadero arrepentimiento genuino, de raíz. No necesitaríamos tantos escenarios y tantas cosas elegantes enfrente cuando tuviésemos la presencia gloriosa de Dios, sanando enfermos, libertando amargados, exorcizando, echando fuera demonios y haciendo maravillas entre el pueblo. Créame, la iglesia sería otra cuando viésemos dentro de la congregación del Señor esos milagros, que ahora cualquier milagrerío que anda por ahí, que ay, el Señor usa al hermano porque le estira la pierna a aquel y le da a la otra y hace que le crezca la pierna según esto, y luego ves el que le enderezaron la pierna y camina igual de chueco, pues entonces no le enderezaron, no, pero en ese rato le creció. No, hombre, hay mañas, hombre. Si vieran cuántas mañas he visto en 35 años. Yo he visto paralíticos levantarse. Por ahí mi hija Ana debe tener un video de un hombre que correteó en Matehuala, fue donde en la plaza de toros, donde lo traigo caminando aquel hombre adelante, y órale, camínele, y ándele, camínele, porque el Señor lo levantó. Algunos de ustedes han visto milagros, pero la cuestión es que no es por los milagros, y eso no me califica para ser evangelista. Escuche esa barbaridad, eso no me califica para que me llamen evangelista. Esos milagros debía de hacerlo cualquier diácono en la congregación. Escuche lo que dije, esos milagros debía de hacerlos cualquier diácono. Es más, cualquier miembro.
Si estuviéramos bien metidos como el Señor y tuviésemos gente como Ananías que escucha la voz del Señor que le dice: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha, en la casa de cierto hombre llamado tal, y ahí está un hombre que se llama Saulo y está orando, y ya se le mostró que había un varón llamado Ananías a ministrarle. Oye, sí, Señor, dígame. ¿Y qué era Ananías? ¿Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, anciano? No, Señor, era un discípulo. Y hasta se pone con cierto tono peyorativo, despectivo, cierto discípulo. O sea, uno de tantos. Ay, Señor, envíanos uno de esos para acá. Alaban al Señor. Mándanos uno de esos que se meta a buscar tu presencia. Los miembros como ese son los pastores de hoy en muchos lados. Anótelo, yo lo dije hoy. Porque ahorita cualquiera nomás agarra una Biblia y pega de brincos y ya es pastor. Pues sí, porque una oveja perdida a cualquiera le bala. A cualquiera le bala. Pues puro pues que eso qué, ¿verdad? Pero cuando tú conoces a tu Dios, entonces lo que haces es esmerarte en buscar a Dios. Y hoy yo estoy llamándole a usted que me está viendo por este medio. Pues si quiere convertirse, conviértase. Si no, pues me da lo mismo porque ni lo conozco. Pero ustedes que sí conozco, a ustedes los llamo a arrepentirse. Si quieren de veras encontrarse con la presencia y el poder de Dios. Y esto no es un asunto de me comparo con aquel o con el otro. No te compares con nadie. Aquí no es cuestión de compararse, porque no decimos, no, hay otros peor que yo. ¿Y eso qué? ¿Qué otros peores que tú? Si también estás peor, pero otros están más peor. No, no se trata de quién te peor, se trata de que busques la presencia del Señor. Y que dejes de compararte y conformarte, como dice el apóstol, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se trata de voy a compararme con esto, con lo otro. No te compares con nadie. El sermón no empezó así. El sermón empieza hablándonos de cómo Dios saca a Israel de Egipto, de cómo en el monte Sinaí los confrontó y cómo se le perdió el mismo sumo sacerdote. Aquí nadie la tiene segura, chiquito. Aquí nadie la tiene segura. Honestamente, cada quien tiene que cuidar el depósito que el Señor le ha dado, esa salvación, esa redención que te viene por haberte arrepentido, y donde tú te descuides tienes que correr de nuevo al trono de la gracia y volver a buscar socorro, volver a clamar para arrepentirte y que te encuentres con el Señor para que te restaure esa relación de nuevo. No, ni el hermano más pintado ni más despintado la congregación la tiene segura. Aarón fue reprobado. Los hijos de Aarón cayó fuego del cielo y los destruyó. ¿Sí son ellos, verdad? ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extra. Oye, pues algunos pensarán, no, hombre, nomás con que se vea bonito. No, hombre, ¿qué tienes? Al Señor no le gusta que andes adornándole. Lo que es suyo y punto. Hoy nosotros los predicadores dije, tenemos un evangelio para carnales, un evangelio tratando de agradarles, que les caiga bien, que les guste, que se sientan bien y se van del culto. Ay, qué bien me siento. El pastor me habló muy bonito hoy. Y si no te hubiera bonito, ¿qué? Si no te hubiera gustado el sermón, ¿qué? Es la misma. Entonces, yo quiero animarles para que allá en su casa hagan un análisis introspectivo y digo, oye, ¿me hablaría el Señor a mí o le hablaría a otro? Porque nosotros somos para repartir. No lo pensamos, hombre, ¿cómo no vino la hermana? ¿Por qué no vendía el hermano? Y empezamos a pensar en personas, no, hombre, no vinieron porque no quisieron, hombre. Punto. Tuvieron algo más importante que venir a oír la palabra del Señor. Punto. Tú te diste el tiempo y Dios te ha querido hablar a ti hoy. Y te ha querido llevar a un encuentro para que disfrutes la vida abundante que Él quiere que disfrutemos mientras estamos aquí en este planeta.
que nos encontremos con Él, que veamos su gloria, que escuchemos su voz. Pero para eso primero tenemos que tener un reencuentro, un arrepentimiento personal. ¿Qué es lo que has antepuesto entre tú y tu relación con Dios? ¿Qué es lo que ha sido más importante que tu relación con Dios? Y arrepiéntete, pide perdón. El Señor te restaurará. Elías confrontó a un pueblo que había puesto su vista en la idolatría, en la búsqueda de la prosperidad de lo material por lo material, y habían dejado a Dios. Otros fueron confrontados por Jeremías cuando ellos pensaron que sirviéndole las tortas a la reina del cielo les iba mejor que sirviéndole al Señor. Fueron confrontados, porque también, ¿sabes por qué lo hacían? Porque buscaban el éxito por cualquier medio, dejando a Dios de lado. Entonces, es muy importante que tú hagas un análisis personal y veas en qué te has descuidado y por qué has dejado de buscar la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así que no voy a pedirles que pase nadie al frente. Cada quien agarre lo que en su morral le haya cabido, en su equipo de cómputo le haya entrado y diga, ¿sabes qué? Esto es mío, me lo llevo, lo mastico en la casa, le doy una analizada y si tengo que arrepentirme, pues ahí va a estar el altarcito, en la casa donde te hincas, al pie de tu cama, donde nadie te oye, para que no andes con el oso de que no, hombre, que van a pensar. Aunque cuando uno de veras se arrepiente no le importa lo que piense nadie, porque es un asunto personal, ¿sí? Entonces, invitarles, mis hermanos, para que volvamos. Se llevan en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, lo que es el sermón y el llamamiento de Pedro, cuando Pedro le dijo al pueblo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, la visitación de Dios. Pónganse de pie. Levante sus manos, por favor, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, a rogarle al Señor que nos bendiga, que establezca su propósito en nosotros, que selle su palabra en nuestros corazones y que podamos nosotros de veras hacer camino, hacer sendas derechas, como dice el profeta, hacer sendas derechas para nuestros pies. Si se siente mal, qué bueno. Si se siente enojado, también qué bueno. Pero si se siente bien, dice, qué buena palabra, también qué bueno. Padre, esta tarde te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y por la palabra viva y eficaz. Gracias que tenemos la oportunidad de recapacitar, de componer nuestros caminos. Y yo creo que este sermón nos tocó desde las más altas esferas ministeriales, ministros, músicos, de esos muchachos buenos y muchachas buenas que andan tocando en diferentes lugares y a veces andan haciendo más un show que ministrando tu presencia. Qué bonito sería tener grupos que a donde van tu gloria se manifiesta, que sin tanta averiguata, sin tanta parlanchinería, tu presencia desciende sanando al enfermo, libertando al cautivo, levantando al caído, restaurando a los desanimados y echando fuera a los demonios de aquellos que están oprimidos. Oro a favor de nuestra congregación local, de nosotros. Te pido que nos ayudes a recapacitar, a volvernos a tus principios
Yo creo que tú estás preparando algo grande. Por eso nos llevas de nuevo, casi como dijo el profeta Jeremías, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Hoy bendigo esta congregación en el nombre poderoso del Verbo de vida. Amén.